Bueno, espero que se encuentren todos bien y con ganas de recibir cada día el alimento que Dios nos regala, para seguir aprendiendo, para seguir madurando a través de esa aplicación que debemos hacer cada uno de nosotros en nuestras vidas de todo lo que nos muestra. Hay que esforzarse, hay que esforzarse. Esfuérzate y sé valiente. Nunca se tiene que apartar esta palabra, ¿no?, que es palabra de Dios de nuestras vidas. Así que siempre buscando la presencia de Dios. Entonces, bueno, hoy vamos a ver un temita, pero para refrescar nuestra mente, para refrescar todo lo que el Señor nos fue aprendiendo, o sea, hizo aprender a través de su palabra para poder seguir aplicándola. Porque a veces la conocemos y bueno, sí, la conozco, pero la estoy aplicando. Ahí está el asunto. No es conocerla, es conocerla, podemos conocer, pero lo más importante es poder aplicarla para que nuestras vidas sean transformadas, no para siempre, sino día a día, que se transformada en la vida por el Espíritu Santo. Y día a día vamos aprendiendo cosas diferentes, cosas grandes, como dice su palabra, y ocultas que todavía no conocemos, que Él nos la dará a conocer. Entonces, ¿qué debemos hacer? Tenemos que consolidar en nuestras vidas, ¿sí?, que el Espíritu Santo la maneje. Nos tenemos que consolidar día a día entonces con la fortaleza en nuestras vidas ¿de quién? Del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es consolidar? Es dar firmeza, ¿es así?, y solidez y fortalecer nuestro espíritu. Entonces, ¿qué le tenemos que dar a nuestro espíritu día a día nosotros? A través del Espíritu Santo que nos guía, que nos va guiando, nos va controlando. Tenemos que darle firmeza en nuestras vidas al Espíritu Santo y solidez, porque a través de darle esa firmeza y solidez, ¿qué beneficios tenemos nosotros? En que nuestra vida espiritual sea fortalecida. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad para que nuestra vida espiritual esté fortalecida? ¿De quién es la responsabilidad? De todos nosotros. De cada uno de nosotros. ¿Vieron? Cuando le digo, es así, está en cada uno de nosotros el fortalecernos. Es así, en nuestro ser interior, gracias, por el Espíritu Santo de Dios. Y fíjense que dice Efesios 5:18. Los que van anotando y de para que después vayan repasando, porque es muy lindo, ¿no?, el repasar para que Dios hable a cada uno de ustedes en sus corazones, y así uno se va fortaleciendo, tomando solidez y firmeza en lo que Dios nos dice, y por lo tanto, cuando lo tomamos, es así, bien, con esa firmeza y esa solidez, el Espíritu Santo fortalece nuestras vidas. Fíjense que dice Efesios 5:18: no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Antes dice, bien ser lleno de quién? Del Espíritu. O sea, del Espíritu Santo. Dice que muchas veces los hijos de Dios participamos de un evento o una reunión donde la llenura del Espíritu Santo se manifiesta. ¿Y cómo se manifiesta el Espíritu Santo? ¿Normalmente o sobrenaturalmente? Sobrenaturalmente se manifiesta en cada una de nuestras vidas. Pero hay una cosa, pareciera muy difícil mantener esa llenura a través de esa reunión que participamos, es así, de ese evento, ¿no? ¿Por qué será? ¿Será que esa llenura se nos va por algún lado? ¿Qué pasa? Mientras estamos en el lugar, ¿cómo estamos? Todos, gloria a Dios, aquí, allá, ¿no? Estamos todos unidos en el mismo sentido. Pero cuando salimos de acá y confrontamos nuevamente al mundo, porque en la calle está el mundo, ¿no es así? Acá, ¿dónde estamos? Mientras estamos reunidos con el Espíritu Santo, pero cuando vamos de vuelta, bajamos acá en la escalera, estamos en la calle, ¿con quién nos estamos enfrentando?
para enfrentar el mundo. Descuidados, ¿no? Tenemos que estar bien fortalecidos para enfrentar a este mundo. Entonces, ¿sí? ¿Por qué? Entonces dice, ¿será que esa llenura que recibimos en la reunión, en los eventos, se nos va por algún lado cuando enfrentamos al mundo? Tenemos que hacer esa pregunta y tenemos que reconocer, ¿es así?, que nosotros no nos podemos dar el lujo de dejar de mirar a Dios, de buscar a Dios. Necesitamos permanentemente que nuestro espíritu sea fortalecido ¿por quién? Por el Espíritu Santo de Dios. ¿Se dan cuenta? Que cada día le des más firmeza y más solidez, para que el ser interior, como el ser interior de ustedes, sea fortalecido por el Espíritu Santo de Dios. ¿Y por qué necesitamos estar fortalecidos espiritualmente? Para soportar ¿qué? Todas las dificultades que no estamos exentos, que debemos enfrentar día a día. Pero tenemos que estar bien claro que el que está en nosotros ¿qué es? Es más poderoso que el que está en el mundo. Entonces, si es el que está en nosotros más poderoso que el que está en el mundo, ¿cómo tenemos que actuar? Es esa libertad, con esa seguridad, con esa firmeza, con esa solidez, porque no es en mis fuerzas. Todo es en el poder del Espíritu Santo de Dios, que está en usted y está en mí cuando le permitimos que tome la guía y el control de cada una de nuestras vidas. Entonces, vamos a ver, recibimos entonces al Espíritu Santo cuando lo recibimos, cuando nacemos de nuevo. Usted nació de nuevo, ¿cuántos años hace? ¿Se dan cuenta? Yo nací de nuevo cuando recibí a Jesucristo en mi corazón. ¿Qué recibimos? El bautismo del Espíritu Santo. El bautismo verdadero del Espíritu Santo. Porque Juan, aunque se va para el arrepentimiento, pero va a venir uno atrás de mí que es primero, que yo decía, Juan, que lo bautizará en el Espíritu Santo, ¿qué? Y fuego. Ese es el bautismo, ¿no es así? Verdadero, el del Espíritu Santo. Entonces recibimos el Espíritu Santo cuando nacemos de nuevo, que es a través del bautismo que hemos recibido. Entonces ya, ¿qué pasa? Existe una corriente de cristianos que dicen que no existe una unción especial del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Fíjense, ¿no? Como el enemigo es muy astuto para todo esto, ¿no? Dice que una vez que hemos nacido de nuevo, al entregar por fe nuestras vidas a Jesucristo nuestro Señor, ya el Espíritu Santo vino a habitar en nosotros y ya somos dirigidos por Él. Estamos dirigidos por Él cuando nosotros lo buscamos. No es porque tenga el Espíritu Santo. Yo puedo tener el Espíritu Santo, pero no lo busco. ¿Se dan cuenta? No oro, no pongo las cosas en las manos de Dios. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a ser mi vida espiritual? Igual que la de antes. Debilitada totalmente. Porque ¿cómo estoy actuando? En mis fuerzas. ¿Se dan cuenta? Con la visión que yo tengo. Acuérdense que el enemigo maneja las almas de las personas que no tienen, no sé si, esa consolidación del Espíritu Santo en su vida, que es esa convicción, esa certeza. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿por qué hay que orar justamente permanentemente? Por eso yo decía, no dejemos, no es así, y demos las cosas por hecho. ¿Qué tenemos que ponerlas en las manos de quién? De Dios. Entonces, cualquier situación, cualquier circunstancia, para nosotros, claro, en nuestra fuerza, en nuestra razón, en nuestro conocimiento, va a ser re difícil. Pero cuando llega el Espíritu Santo cambia la cosa, porque ya empieza a manejar esa situación el Espíritu Santo, porque yo se la estoy entregando. Entonces no está en mí, no es así que todas las cosas, sí está en mí en buscarle para que actúe el Espíritu Santo en nuestras vidas y sucedan los milagros, las señales y los prodigios. ¿Sí? Por eso hay que orar que permanentemente. Hay una situación, no se amargue, no se angustie, no se desespere. Ore, pero ore con qué? Con fe. Con fe, con fe. Y cuando uno ora con fe, quiere decir que le está creyendo a quién. A Dios. A Dios.
Y cuando uno le cree a Dios, ¿qué pasa? Las cosas suceden. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viviendo una vida de privilegio los cristianos. Pero ¿quién vive esa vida de privilegio? Los que dependen de quién, pura y exclusivamente de Dios. Por eso la búsqueda tiene que ser permanente. No nos podemos dar el lujo de ir en nuestras fuerzas de ninguna manera. No, yo ya la tengo clara. No, usted no tiene clara nada. Yo no tengo claro nada. El que nos da la claridad, la certeza, la convicción, la guía, el control, es el Espíritu Santo de Dios. Por eso Moisés decía, si tu presencia, Señor, no va conmigo, no doy un solo paso. Y nosotros tenemos que imitar eso. ¿Se da cuenta? Señor, si tu presencia no va conmigo, no salgo a dar un paso afuera en la calle. ¿Se da cuenta? Ni tomar ninguna decisión a la ligera. Las decisiones que tengo que tomar son en el Espíritu, que es a través de la palabra de Dios. Pero para eso tengo que estar convencido o no. Aquí lo estoy diciendo. Acuérdense, tenemos que estar convencidos. ¿Qué es convencido? Estar convencido. Tener la fe en lo que Dios nos dice y nos promete en su palabra. ¿Y el convencido qué hace después cuando sale a la calle? Convence, porque no es en su viveza, en su habilidad, es en el poder del Espíritu Santo. Y el que convence a través de su vida es el Espíritu Santo de Dios. La tenemos que tener bien clara. Por eso, nada somos si Él nos está guiando y controlando nuestras vidas. Ahora, a eso, ¿quién le corresponde? Al Espíritu Santo, que te golpee la espalda. No te tiene que dar el lugar que te corresponde. No, usted tiene que entender que sin Él no puede dar ¿qué? Un solo paso. Quiere decir, Señor, toma el control de mi vida, que seas mi guía, mi dirección, que me fortalezcas en mi ser interior, que necesito, porque si no decaigo con todas las situaciones, porque todos tenemos problemas. No hay ningún cristiano que no tenga problemas, porque el mundo trae los problemas. Y nosotros no estamos exentos del mundo. ¿Tenemos que caminar en el mundo? Claro, porque somos de este mundo. O sea, estamos en este mundo, pero no somos, perdón, de este mundo. Cuando uno recibió el bautismo del Espíritu Santo, somos del mundo de Cristo. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué pasa? Yo no puedo hacer nada sin la dirección del Espíritu Santo. Tengo que tomar una decisión. ¿Qué tengo que hacer? Buscar la presencia de Dios y pedirle revelación al Espíritu Santo. Señor, ¿qué debo hacer? Para uno, por eso uno tiene también autoridades espirituales. ¿Para qué? Para que la pueda ministrar, ¿es así? Y le pueda dar la dirección correcta, porque la dirección correcta que le tiene que dar la autoridad espiritual es a través de qué? De la palabra de Dios. Porque ahí está el respaldo. Entonces, el sí es sí para Dios y el no es no. No podemos buscar la vuelta. Por eso no debemos pensar siempre, no puedo quedar mal con este o con el otro. No. Usted ama a la persona. El sí es sí y el no, cuando tiene que decir, es no. A eso se para. ¿Por qué no lo hagas? Porque a mí no me gusta. No lo puedes hacer porque la palabra de Dios nos dice que así no se debe actuar. Que hay que actuar de esta y de esta forma. Entonces, ¿dónde está nuestra seguridad? Para con el discípulo, que sabemos que las cosas van a ir bien si el discípulo obedece. Todos tenemos, ¿no es así?, autoridad espiritual. Por eso tenemos que vivir bajo esa dirección, porque a través de esa autoridad espiritual Dios está disciplinando todos los santos días. Todos los santos días. Por eso no haga nada por emociones. No haga nada por lo que a usted le parece. ¿Se dan cuenta? Hágalo siempre a través de la palabra de Dios. A ver, ¿qué decisión tengo que tomar a través de esta situación? El discípulo nos vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos revele cómo debes actuar para salir adelante. Y no darle lugar a quién. Al diablo. ¿Se dan cuenta? Acuérdense que el diablo es seductor, ¿sí o no? Sí
siempre tenemos que tener esa actitud de ¿qué? De humildad. Señor, yo sé que nada sé. Necesito aprender todos los santos días. Por eso todos los santos días tenemos que leer el devocional, pedirle revelación al Señor, pedirle al Espíritu Santo, ¿no es así? Que nos enseñe, ¿no es así?, a manejar, fortaleciéndonos día a día en su Santo Espíritu. ¿Y cómo se fortalece? Obedeciendo la palabra de Él o desobedeciéndola. Uno se fortalece día a día obedeciendo la palabra de Él. Aunque a mí me parezca, pero si Dios me dice esto es así, así lo tengo que hacer, aunque me cueste, aunque me duela. Porque a veces cuando hay que enfrentar con la verdad a una persona, cuando digo enfrentar con la verdad es porque es la verdad, o sea, no es pelear. Pero si no, esto es así. Ahora vos sos responsable de tu vida. ¿Te das cuenta? ¿Querés ver las bendiciones de Dios? La cosa es así. Ahora, si querés hacerlo a tu manera, hacelo. Pero las consecuencias son lógicas. Porque hay consecuencias positivas y hay consecuencias que negativas. Entonces cada uno decide. Entonces hay que ir cerrando brechas. ¿Qué brechas tenemos que ir cerrando? Esas brechas, no es así que el mundo nos impone todos los días, con la mentira, con la angustia, la tristeza, las enfermedades. Por eso no las aceptamos. Bueno, no las aceptamos. ¿En el nombre de quién? De Jesucristo. ¿Hay una lucha espiritual ahí o no? Tenemos una lucha espiritual. No es fácil la vida cristiana. La vida cristiana es una lucha espiritual para no darle lugar a quién? Al diablo. Y este se mantenga alejado de nosotros. Y dirá de vosotros, sí, se mantiene alejado. Pero siempre va a estar queriendo meterse, seduciendo que el alma de los hijos de Dios. Porque ahí está la voluntad, los sentimientos, las emociones, y ahí caemos. Entonces todo eso tiene que estar sujeto, mi alma, al Espíritu Santo de Dios. Este micrófono no sube. No, hay que arremarlo y dejarlo quieto. Ahí está. Hola. Perdón. Bueno, seguimos acá. Dice, ojalá la vida cristiana fuera así de automática. Ahí está el otro. Que la vida cristiana, ¿sí? Muchos creen que la vida cristiana es algo fácil. No. Fíjense, ojalá la vida cristiana fuera así de automática. La carne que cada día, con la ayuda del Espíritu Santo, tenemos que doblegar en nuestra vida. ¿Con qué tenemos que luchar? Con nuestra propia carne. Con nuestra propia carne tenemos que luchar. Tenemos que doblegar en nuestra vida. No nos permite vivir un cristianismo automático. Si hubiera sido así, fíjense, Jesucristo les hubiera dado el Espíritu Santo a sus discípulos de entrada. ¿Sí? Dice, muere y resucita. Entonces, ¿qué se hablaba? Los 3 años de ministerio. Pero él sabía que no podía. Entonces, ¿sí que tenían que hacer? Discipularlos, ministrarlos, enseñarles. Dice, pero no fue así. Dice, él necesitaba darles instrucción, enseñarles a dominar ¿qué? La carne. ¿Qué tenemos que aprender todos los días? Dominar ¿qué? Nuestra carne, nuestra antigua naturaleza. Cuando hablamos de la carne, hablamos de nuestra antigua naturaleza. Entonces todos los días tenemos que aprender a dominar ¿qué? Nuestra naturaleza. Y eso es lo que nos enseña el Señor a través de su palabra, para dominar nuestra carne. Entonces, a enseñarles a ellos a dejarse dirigir, ¿por qué? Por el Espíritu Santo. Acá que estamos aprendiendo permanentemente. En dejarnos dirigir, ¿por qué? Por el Espíritu Santo de Dios. Tenemos que dejarnos manejar, dirigir por Él. Dice, por eso aquí el apóstol Pablo dice, hablándoles a hombres y mujeres nacidos de nuevo que recibieron a Cristo, el bautismo del
Espíritu Santo, en Efesios 5.1, le da la orden de ser lleno. Vamos a ver Efesios 5.1. A ver qué dice. Efesios 5.1. Por acá. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Tenemos que ser imitadores de quién? De Dios. En todo lo que Él nos habla, nos dice, nosotros tenemos que sujetarnos a lo que Él nos habla y a lo que Él nos dice. Vamos a ver qué más dice acá. Dice, y en Efesios 5:18, y pongamos atención porque es una orden dirigida a nosotros en lo que dice Efesios 5:18. Vamos a ver cuál es esa orden. 5:18, que dice así: no os embriaguéis con vino, cual dijimos antes, lo cual hay resolución, antes bien ser llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, y dando siempre gracias por todo a quién, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tremendo, ¿no? Entonces, ¿qué debemos ser nosotros? ¿Quién es el lleno? No, ser lleno. No es que le está dando una opción. ¿Le está dando qué? A todos nosotros de una orden. Ser lleno. Entonces, hay una orden. Yo me tengo que apropiar de esa orden. ¿Sí o no? Señor, necesito ser lleno permanentemente de tu Espíritu Santo. Entonces uno sale con todo el respaldo de quién? De Dios. Con mi ser interior, como su ser interior tiene que estar fortalecido. Yo no puedo salir a enfrentar al mundo debilitado. ¿Cómo tenemos que enfrentar al mundo? Fortalecido, para vencer las obras de qué? De maldad. De maldad. Así que miren si tenemos que orar y llevar a la gente ¿qué? A los pies de Cristo, por dejar. Necesito a una persona sin recibir a Cristo y pasar de largo, como yo digo, se da cuenta que uno le está dando ¿qué? Lugar al diablo, está compartiendo del diablo, no de Cristo. ¿Se dan cuenta? Entonces nosotros tenemos que ser esas personas que le den libertad, que se la da el Espíritu Santo a través de nosotros, a través de ustedes, que esa persona pueda recibir a Cristo. Únicamente van a tener esa libertad cuando reciban el bautismo del Espíritu Santo y ustedes, tanto uno, ¿no es así? Que tenemos a Cristo en nuestros corazones, estamos habilitados por el Santo Espíritu de Dios para poder hacerle recibir a Cristo a las personas. Entonces, ¿quiénes son los responsables de hacerle recibir a Cristo a las personas? Todos nosotros, todos los cristianos. El Señor ya nos dio la orden, ser lleno del Espíritu Santo. Usted se mantiene lleno del Espíritu Santo, obedece esa orden y está habilitado y capacitado para hacerle recibir a Cristo a las personas. Y el diablo, ¿cómo se va a mantener pegado a la persona y a usted? No, y este mirar de qué? De vosotros, ¿no es todo? Pero ser lleno ¿qué es? No salgo sin la llenura del Espíritu Santo a dar un solo paso. ¿Y eso cómo se consigue? Por arte de magia. ¿Con la bolita de cristal? No, eso es en oración, buscando la presencia de quién? De Dios. Y creyendo lo que el Espíritu Amante pidiendo. Y creyendo lo que la palabra me dice, ¿es así? Y aferrándome a ella. Entonces mi fe, ¿cómo va a ir? De aumento en aumento. Porque yo necesito la fe de Cristo como la necesitamos todos. ¿Qué es la fe de Cristo? Porque uno puede tener fe en algo, pero la fe de Cristo, ¿se dan cuenta? Es eterna. ¿Se dan cuenta? La fe de Cristo, bueno, llega a lo máximo. ¿Se dan cuenta? Porque yo no lo estoy haciendo con mis fuerzas y lo que a mí me parece, estoy diciendo en el poder de quién? Del Espíritu Santo de Dios. Y el diablo lo sabe.
Entonces sabe cuando usted lo hace en su conocimiento y sabe también cuando lo hace en el espíritu fortalecido por Dios. Entonces cuando el diablo a uno lo ve fortalecido, retrocede. Pero cuando lo ve que está imponiéndose uno con su conocimiento, ¿se dan cuenta? Que son dos cosas diferentes, porque usted puede hablar y compartir por conocimiento, pero otra cosa es hablar y compartir con unción. ¿Se van dando cuenta de la diferencia? Hay una diferencia tremenda, porque ya al compartir con la unción, usted está representando a Cristo. Y la palabra que llega a la persona, le llega a través, que usted está transmitiendo, le llega a través del Espíritu Santo. Entonces usted no va a convencer a nadie, yo no convenzo a nadie. El que convence, ¿quién es? El Espíritu Santo de Dios. Por eso no me puedo dar el lujo de hacer las cosas a mi forma, a mi manera, como a mí me parece. Tenemos que seguir un orden o no. Para que todo tiene, Dios es un Dios de qué? De orden. Y hay que seguir ese orden para que las bendiciones de Dios sucedan. Ahí está el gran secreto. Entonces, ¿por qué tuvo que quedarse estos 3 años del ministerio del Señor? Para enseñarle a qué? A los discípulos a depender de quién? Del Espíritu Santo de Dios. La única forma de doblegar la carne, la vieja y antigua naturaleza. Ya no soy más yo, sino es Cristo en mí. Es Cristo y en mí. Y lo tenemos que entender por el Espíritu. Porque acá el compromiso nosotros no tenemos con la institución y con los líderes. ¿Con quién tenemos el compromiso? Con el Espíritu Santo de Dios. Ser llenos. Él nos dio esa orden. Ser llenos para qué? Para compartir, para llevar a la gente a los pies de qué? De Cristo. Y únicamente la vamos a enseñar a llevar con la llenura de ese Santo Espíritu. Es un regalo que tenemos cuando recibimos a Cristo, que empezamos a vivir la vida de qué? De gracia. Como yo digo siempre, ya tenemos que vivir la vida de gracia y no más la vida de desgracia, que era en la carne. Entonces no le demos lugar al enemigo, al diablo. Manténgalo alejado de su vida, de su familia, de su hogar, de su trabajo, del ministerio y en todo lugar donde pisara la planta de su pies. Entonces, tenemos que estar convencidos, porque eso es lo que dice el Señor. El convencido, ¿qué hace después afuera? Convence. El convencido es el que actúa con fe, con ilusión. Entonces, esa fe y esa ilusión que sale del convencido, convence a los demás. Ahí está el respaldo que tenemos del Espíritu Santo de Dios. Todos nosotros. Entonces, somos templo donde Dios mora. ¿Tu vida qué es entonces? Templo de Dios. ¿Mi vida qué es? Es templo de Dios. Por lo tanto, ¿quién tiene que morar en cada una de nuestras vidas? El Espíritu Santo de Dios. Entonces, no tenemos que contristar nunca al Espíritu Santo que está en nosotros. ¿Cuándo lo contristamos? Cuando no hacemos lo que debemos hacer, que nos manda hacer. Y a veces nos ponemos caprichosos. Y acá la vida de caprichos, en la vida cristiana, no existe. La vida de caprichos es una vida de la vieja, antigua y perversa naturaleza. Por eso la reprendemos, la tratamos y la echamos en nuestra vida en nombre, porque no queremos ninguna vida de tropiezo, primeramente para nuestra vida espiritual. Y tampoco queremos hacer vida de tropiezo, es así, en la misión que tenemos cada uno de nosotros, en la cual recibimos esa orden de ser lleno, que es para llevar a la gente a los pies de Cristo. Miren qué privilegio que tenemos. Dios nos escogió o no nos escogió. Nos escogió a cada uno de nosotros. Por eso estamos en este mundo, pero no somos. Por eso, ¿qué quiere decir eso? No se dejen contaminar por este mundo, ustedes no son de él. Ustedes, yo los puse acá, pero para su gloria y para la gloria de Dios.
Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Por eso somos pueblos escogidos de quién? De Dios. Por lo tanto, somos real ¿qué? Sacerdocio. ¿Nación qué? Santa. Estamos viviendo en esa santidad. Cada uno se tiene que replantear. Es decir, ninguno es nadie para juzgar a nadie. Usted vaya a la presencia de Dios y sincérese. Y usted tiene que pedirle perdón a quién? A la gente, a la persona, a los hombres, no, a Dios. Y arranque de nuevo. Arranque de nuevo. Dios te ama, Dios nos ama. ¿O no? Y ya fuimos escogidos, fuimos llamados. Entonces, no hagamos, o sea, como una cosa simple, un caso omiso. Ay, no, yo estoy acá comparto, pero yo sé cómo lo hago, pero yo tengo mi estrategia, ¿no? Acá estamos bajo la estrategia de quién? Del Espíritu Santo de Dios. ¿Y su estrategia dónde está? En su palabra. Y nosotros la tenemos que aplicar. ¿Por qué? Por fe primeramente en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Todas esas estrategias que Dios nos da en su palabra. Y van a ver cómo el avivamiento empieza a funcionar en los ministerios, en sus vidas, en sus familias, en sus trabajos, porque afecta a todo. Cuando las cosas, las cosas haciéndolas mal, afectan negativamente. Y cuando uno las envía con la dirección de Dios, que nos bendice Dios, ¿cómo van a afectar? Positivamente. Eso va a ser de bendición y de gloria. En todo sentido. No sé si me hago entender. ¿Se entiende? Sí. Por favor. Bueno, entonces somos el templo donde Dios mora. Su vida está santificada, ¿o no? Sí. Nuestra vida está santificada, porque nuestra vida, recibir a Jesucristo, es templo del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros, entonces, es un edificio donde Dios habita. Primera de Corintios 3, 16 y 17. Vamos a ver qué dice. Primera de Corintios 3, 16 y 17. Presten atención. Cómo nos habla el Señor y nos afirma. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Dios me libre y me guarde. Guarde el que se meta en ese con alguno de los principios. Más vale se lanzase una piedra de molino al cuello y se arrojase al medio del mar. Por eso no se amargue si usted recibe una queja, una argumentación fuera de lugar. No se enoje. Eso es lo que quiere el diablo. ¿Se da cuenta? Usted ponga a la persona en las manos de quién. De Dios, y Dios se lo va a aclarar. Pero guay del que se meta con algunos de mis hijos. Y cuando habla de hijitos, está hablando de hijos obedientes a Él. Entonces usted haga lo bueno. De lo malo que quieran hacer en su vida, no se tiene que encargar de usted. Se encarga directamente de quién. Dios. Por eso usted le tiene que decir, Señor, ten misericordia. Porque no saben lo que hacen. ¿Se dan cuenta? Por eso nosotros tenemos que meternos cada vez más en el conocimiento de su palabra. Pero no solamente para aprender a dar ese conocimiento, sino para aplicarlo primeramente que nosotros ir mejorando. Aplicarlo quiere decir ir mejorando cada día más nuestra vida espiritual. Así decir. ¿Y cómo se mejora cada día nuestra vida espiritual? Aprendiendo más y más de lo que nos habla a través de los devocionales, a través de los temas, ¿o no? Porque todo sucede a través de la palabra de Dios. Nosotros sin una unción es palabrería. Sin unción. Con unción es palabra de Dios. Es revelación de Dios. Son consejos de quién? De Dios. Y ahí está nuestra tranquilidad y nuestra seguridad. Con Dios, yo siempre digo, no se puede. ¿Se cuenta? No se puede. Dios nos ama incondicionalmente.
Usted no es perfecto, yo no soy perfecto. Cuando se nos fue un poquito la cosa, que tenemos que ir a pedirle perdón a quien, primeramente, a Dios. Porque muchos más días después le dice a la persona, perdóname. Primero vas a decir, dígale perdón a quién, y no le dice la cosa, a Dios. Y después a la persona. Así es. Y Dios, o sea, limpia cualquier pecado, cualquier falta. Es un Dios de misericordia. ¿Es un Dios de qué? De amor. Ahora sí, ¿qué le dijo a la mujer? Samaritana, ven, Vete y no peques más. y no peques más. Trata de no pecar, porque pecar más es humano, va a seguir pecando. No se peca con ellos, sino con el pensamiento también. Pero, ¿qué quiere decir? Cuidar, fortalecerte. ¿Te das cuenta? Entonces, siempre vamos a meter la patita. Estoy hablando acá, hablamos con los argentinos, pero es arrepentirse, ¿sí o no? Es el Señor, perdonar. Y seguir adelante. Ayudar a cambiar en esto. Yo sé que fallé en esto. Entonces, usted sujétese a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Esfuércese en aplicarla. Todos tenemos que esforzar. Y día a día. O eso me pasa a mí solo. Yo a veces individual me desvelo, doy vuelta, le pido perdón a Dios por muchas cosas. Y le digo que me siga perfeccionando. Tengo 78 pirulos, 78 años, y le digo que me siga ¿qué? Mejorando. Ahora humanamente, bueno, ya tengo 78 y tengo que hacer mi vida. No, tengo que seguir con estos años hasta que Dios me lleve a su presencia. Para vivir una vejez, es así, entre comillas, porque uno necesita así como está, o sea, vivido por el Espíritu Santo. Por eso hay que sentirse bien ungido por el Espíritu Santo para ser siempre joven, porque la juventud no se lleva dentro del corazón. ¿Sabían ustedes eso? Según esté tu corazón, va a ser tu estado de ánimo y forma de vida. Entonces, sigamos adelante. Acá estamos hasta que Dios nos diga hasta aquí llegaste. Porque la vida y la muerte están bajo la soberanía de Dios. Por eso no hay que tenerle miedo a la muerte. El cristiano sabe que cuando muere, ¿a dónde va? A la presencia de Dios. Así decimos. Y esa es nuestra tranquilidad y nuestra seguridad. Entonces acá, viva de la mejor manera, sea feliz. Y vea las bendiciones de Dios. Que Él cuando promete, cumple. Lo que no cumplimos, muchas veces somos nosotros que le prometemos cosas y no las cumplimos. O sea, las cumplimos a veces a media. Y después, ¡pum! Porque nos atrapa más el mundo que el espíritu. Y sabe que ahora es eso. Y eso es lo que quiere decir. ¿Qué hay en el mundo? ¿Camino ancho y qué? Sí, eso dice. Pero ¿qué pasa con ese camino? Usted camina y ¿qué? Se encuentra de golpe con qué? Con un precipicio. Su vida así. Pero el camino cortito cuesta trabajo. Hay que esforzarse. Claro que hay que esforzarse. El camino cortito le lleva a vivir en la presencia de Dios, en su unción. Es algo cortito, difícil, pero es una vida de bendición. Porque la vida, es decir, ancha y espaciosa, porque después cayó la persona y quedó en la cara de Dios. Del mundo de Dios. Entonces, mire qué trabajo tenemos nosotros de llevar a la gente a los pies de Cristo, para que no caigan en esa maldición. Por favor. O sea, nosotros somos templo del Espíritu Santo. Dejemos de actuar, ¿es así?, en nuestra razón. ¿Es así? Acuérdense, ¿qué hay en el alma? Fuerte. La voluntad, las emociones, los pensamientos. ¿Qué más? Sentimientos. O sea, todo eso tiene que estar sujeto a la voluntad de quién? Y no a mi propia voluntad. Acuérdense que no es fácil, pero tampoco es difícil con el Señor. Tampoco
Pero, ¿quién recibe las bendiciones? El que se esfuerza. El que se esfuerza recibe la bendición de Dios. Y recibir no es fácil. Pero usted, ¿sí?, aprenda a depender de Dios y cada día se va a hacer más fácil. Porque hay que acostumbrarse, ¿no? Todo es una costumbre. Como uno se acostumbra a lo malo, también se puede acostumbrar a qué? A lo bueno. Pero hay que tomar una decisión para eso. Pero vamos a ver qué dice más acá. Tengo un poquito más de tiempo, porque pero vamos a seguir la semana que viene, porque no es un delito chico. Estoy anticipando después lo que va a ser el retiro de Semana Santa. Estoy anticipando acá. No es esto mismo, pero vienen unos cuantos puntos donde tenemos que consolidarnos como iglesia, como hijos e hijas de Dios. Es muy bueno. A mí esto me levanta el espíritu, porque es lindo recordar y refrescarlo. No es que uno no lo sepa, pero es lindo recordarlo, refrescarlo, porque dice el padre de la fe, decía, yo tengo que repasar todo porque cada 3 meses que uno sabe algo, lo dejó de leer y de poner en práctica, ya se olvidó. 3 meses aproximadamente. Fíjense, tenemos que ir releyendo. No nos podemos quedar. Por eso tenemos que estar habilitados todos los días para caminar, es decir, en la voluntad de quién? De Dios. Fíjense, entonces, dice Efesios 2, 19 al 22. Dice así, el 19, Efesios 2, 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenizos. ¿Se acuerdan que dije advenizos el otro día? Sí. Lo voy a volver a repetir porque si alguno no estuvo. Advenizo es que habiéndose criado en otra religión, se convierte al cristianismo. O sea, es un nuevo cristiano, por lo tanto recibe la vida de qué? De gracia. Entonces el Señor recibe a todos los demás que se tiene que arreglar. No importa de donde usted vino, de donde salió, lo importante es que usted recibió a Cristo y pasa a ser ¿qué? Un cristiano nuevo. Y tiene la bendición de vivir ¿qué? Esa vida de gracia que Él ha prometido a todos. Entonces, así dice, que ya no sois extranjeros, el 19, ni advenizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo. Entonces, los apóstoles y los profetas, ¿de qué predicaban? De Jesucristo. Exactamente. De esa piedra angular que es nuestro Señor Jesucristo. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Entonces, todo el edificio tiene que ir bien coordinado. ¿Cómo tiene que estar la iglesia? Bien coordinada entre todos nosotros. ¿Se dan cuenta? Porque tenemos que ir creciendo, ¿qué? Dice acá, y edificado por Dios. Para estar bien consolidado, bien afirmado, bien sólido. ¿Se dan cuenta? Espiritualmente. Nada lo podemos hacer en nuestras fuerzas. Si por eso nosotros queremos hacer las cosas en nuestras fuerzas, estamos esforzando ¿qué? La carne. ¿Y la carne qué es? Débil. Por eso todo tiene que ser en el poder de Dios. La carne no convence a nadie. Y la persona a la que usted le diga le entra por un oído y le sale por qué? Por el otro. Pero cuando usted habla de la palabra de Dios bajo la unción del Espíritu Santo, a la persona le entra por el oído y baja a dónde? A su corazón. Y acuérdense que lo que se pone en práctica es lo que baja al corazón de la persona. Sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, su vida va a ser según como esté su corazón. Por eso el Señor quiere que usted guarde su corazón. ¿Cómo lo podemos guardar? ¿A través de qué? De la palabra de Dios. Pero buscando todos los días su
Santo Espíritu que guíe y controle todo nuestro ser. Y cuando digo controle todo nuestro ser, digo espíritu, alma y cuerpo, porque así fuimos diseñados. Somos seres tridimensionales. Un único ser que Dios creó con espíritu. Por eso dice que nos creó a imagen y semejanza. ¿Por qué Dios es un ser tridimensional? ¿Se dan cuenta? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Qué casualidad? No hay casualidad. Entonces, fíjense qué privilegio. Somos los únicos seres vivientes que Dios nos creó en espíritu para que no vivamos. ¿Es así? O sea, perdidos. Sino para vivir bajo su control. ¿Es así? Para ser edificados. Hay que anhelar esa edificación. Día a día. Hay que amar esa edificación. Por eso tenemos que amar la palabra de Dios. Y ahí vamos caminando hacia adelante. Vamos a ver qué dice acá. Entonces el 22 dice, en quien vosotros también sois juntamente, edificados para morada, dice, de Dios en el Espíritu. Fíjense qué lindo. En quien vosotros, todos nosotros también sois, dice, juntamente edificados. ¿Por qué somos edificados nosotros? Por el Espíritu Santo. Por el mismo Espíritu Santo, ¿no? Para morada de Dios en el Espíritu. Dice, tal parece que cuanto peor espiritualmente hablando, la decisión tomada por nosotros, dice, más grande es el agujero. O sea, cuanto más decisiones tomemos nosotros por nuestra cuenta, más grande se hace el agujero espiritualmente también. Cuando hay un agujero, ¿qué pasa? Se pierden las cosas, se pierden o no. Un campo que tiene agujeros que ponen agua, ¿qué pasa? Se pierde. Entonces, tenemos que cerrar esos agujeros espirituales. ¿En qué estoy fallando? Eso es una cosa que usted mismo, o usted mismo, yo mismo, tengo que hablar con Dios. Señor, yo sé que estoy fallando en esta ciudad. Tengo que cerrar esos agujeros en los cuales estoy fallando a Dios. Y no sé qué le estoy fallando. Bueno, vos sabés su palabra. Honrás a tu padre y a tu madre. Obedeces a tu esposo, a tu cabeza. Porque no digo que el esposo sea el ojo con esto, ¿no? Porque hay cosas aquí, no. Porque el esposo tiene más responsabilidad que todavía que la. De esto no vamos a hablar más adelante, porque si no sería interminable, es muy largo. Pero le estoy hablando, estoy buscando a Dios como corresponde para ir a otra vida. Estoy siendo fiel a Dios. Estoy obedeciendo a Dios en lo que Él me manda a hacer. Entonces, es todo muy fácil. Es reconocer en qué le estoy fallando. Si yo le estoy fallando en algo que Dios me manda a hacer, a través de su palabra, estoy permitiendo que esos agujeros se vayan agrandando más. Y cuando más se agranda, más se va a escapar el agua, no se va a escapar el agua. Entonces las cosas espirituales se pierden de uno. Se pierde todo. Entonces si las cosas espirituales se pierden de nuestra vida, ¿qué actúan? En nosotros, una carga, que somos nosotros mismos, como a mí me parecen las cosas. Porque yo lo decido así, ¿no? Porque le va a tener que dar cuenta a Dios. A mí Dios me puso acá. Sí, pero la vida es todo. Pero ¿a quién le tengo que dar cuenta? A Dios. Porque Dios, tarde o temprano, pide la cuenta. Y gloria a Dios. Y gloria a Dios. Pero todos tenemos que reconocer, Señor, yo te estoy pasando eso. Te estoy pasando eso. No estoy cumpliendo con eso. No estoy cumpliendo con lo otro. Por eso a veces hay bendiciones. Porque hay muchos aspectos en nuestra vida que todavía no tapamos. Entonces hay que tapar esos agujeros para que la palabra de Dios no se pierda, no se vaya, y quede en nuestros corazones. Porque cuando la palabra de Dios se vaya en nuestros corazones, voy para cualquier cosa. Y hago las cosas a mi forma y manera. Entonces ya no estoy viviendo una vida de bendición, sino estoy viviendo una vida
de fracaso. Y esa vida no viene de Dios, viene de la vida. Estoy más pegado al mundo, dedicándome más al mundo que dedicándome a las cosas de bien de Dios. Entonces, como yo siempre digo, cada uno de nosotros somos responsables de, o sea, de ver nuestra vida espiritual como está. Yo sé lo que le pasa a el Espíritu Santo a Dios, ayudarme, porque soy débil en esto, o sea, me cuesta, pero tengo que poner la mano de Dios o no, porque sé que ese agujero se escapan cositas que son bendiciones para mi vida, para mi familia, para mi hogar, para mi trabajo, para el ministerio, todo. ¿Se dan cuenta? Para todo. Señor, ¿en qué te estoy pasando? No puedo en esto, no puedo en esto. Entonces me contamino más con el mundo y hago más. En caso a las cosas del mundo y a las cosas del mundo. De Dios, revisemos nuestra vida espiritual. No se pierdan las bendiciones de Dios. Aquí estamos todos para vivir una vida plena. Porque Dios no nos viene, no nos falla. Porque le fallamos quiénes somos. Cada uno de sus. Entonces, empieza a cerrar agujeros. Es una presión que después lo vamos a ver un poquito más la semana que viene, porque quiero terminar esto, porque este tema a mí me sigue edificando. Créanme, porque yo soy siervo de Dios. Busco a Dios, pero no soy perfecto. ¿Por qué no soy perfecto? Porque soy humano. ¿O no? Y uno tiene que buscar a la perfección. A través de cerrar brechas y portillos que uno nos dio al mundo, que mandó todo el mundo a lo de Satanás. Y él vino para matar, robar y destruir esto, por favor. ¿Por qué tanta gente? Porque no busca a Dios, sigue siendo lo que le parece, de lo que estamos ya se agonizando, se agonizando, pero ya tarde. Muchas veces. Por eso pidamos siempre milagros, que el Señor haga milagros creativos, pero que realmente la gente que se arrepienta de todo corazón, para que haya descanso en su corazón. Las cosas de Dios no son difíciles, pero tampoco son fáciles. Entonces, ¿qué buscamos? Nos tenemos que esforzar y nos tenemos que esforzar. Y tenemos que buscar más de su palabra. ¿Se dan cuenta? Porque conocemos algunas cosas mucho más de la palabra de Dios. O buscamos más otras cosas que no son de bendición antes que las bendiciones de Dios. Y el sí es sí, escúchenme familia, y el no es no. Cuando el Señor dice sí, gloria a Dios, hágalo. Cuando el Señor le dice no, no lo haga más y siga cerrando agujeros, porque ese agujero en el cual estaba fallando, porque hay varios agujeros que se forman, y cada agujero es una falla que tenemos. El yo no quiero hacer unas cosas acorde a la voluntad de Dios. Entonces, ¿en qué le estoy fallando? ¿En qué estoy fallando? Y eso lo tenemos que decir. ¿Me entiendes? Cada uno sabe en qué está fallando. Ahora yo le digo, ¿usted quiere ser feliz? La palabra de Dios es perfecta. Yo le puedo administrar, pero la decisión es la que tiene que tomar para cambiar. Cada uno de nosotros, cada uno de ustedes. Si yo quiero cambiar, las autoridades mías pueden decir sí, esto y lo otro, pero yo tengo que estar dispuesto a cambiar o no. Y si no, no funciona nada. Entonces no tenemos que ser duros de corazón, sino mansos y humildes de corazón. ¿Y quién se gana las bendiciones? Entonces cerremos esos agujeros espirituales que todavía hay en vida. Y puede haber un agujero, dos agujeros, tres agujeros, cuatro agujeros, no importa. Dios lo que le interesa es que de acá en adelante usted vaya cerrando esos agujeros. Y esos agujeros son todas las cosas que usted todavía no está aplicando, que Dios nos dice a través de su palabra, que debemos. Entonces, familia, como dice el Señor, el que tenga oído, que oiga. Y vamos a seguir con este tema el domingo que viene. ¿Qué les parece? Viene muy interesante. Y vuelvo a repetir que es mucha edificación para que nuestras vidas tomen
el entorno verdadero que tiene que tomar. Por la palabra de Dios que nos dice. Fue venido para que tengan vida y la tengan en qué? En abundancia, que seamos felices, que disfrutemos de todo, ¿se dan cuenta? Y que no caigamos en la tentación. Por eso, Señor, líbranos del mal. Amén y amén. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Papá Dios por este tiempito, aunque tenía pensado, Señor, de hacer algo más del tema del día de hoy, pero bueno, tú pusiste unas palabras también, amado, que son una invitación para esta tu iglesia, papito. Bueno, porque esta iglesia te pertenece a ti. Por eso te quiero dar gracias, ¿no? Por todo lo que tú nos muestras, nos sabes, papito bueno, y sabemos que todo va a ser de qué, de mucha bendición, si verdaderamente queremos aceptar, Señor, tu palabra y verdaderamente, Señor, obedecer. Y ahí está el gran secreto, Señor. Por eso, Señor, despójanos, bueno, del viejo hombre. Despójanos de la antigua manera de forma de pensar, de sentir, de actuar. Ya, Señor, saca de nuestra vida rencores, resentimientos, odios, o sea, todo, Señor. Y amor al dinero sobre todas las cosas, porque también el diablo actúa ahí. El amor al dinero. Por eso, da a Dios lo que tiene que dar. Y el Señor te va a bendecir. Muchas veces uno se afana por las cosas del mundo, pero el mundo trae aflicción, trae pobreza, trae ambición al ser humano. Todo lo contrario de lo que Dios nos dice, que quiere humildad, paso y humilde de corazón, para poder hallar descanso en cada uno de nuestras almas. Dale gracias a Papá, porque reprendemos toda vanagloria, idolatría, amor al dinero, rencor al resentimiento de nuestras vidas. Por eso queremos dejar que el Espíritu Santo actuara y que traigas estos nuevos pensamientos y llénanos a través de tu palabra. Gracias, Señor. Dale gracias a Dios. El apóstol Pablo a todo cristiano les da la orden de ser celos, porque es una revelación y Dios lo camino da mal. Primero tuvo que ser ciego para arrepentirse, para después Dios lo usara para llevar a las personas del ser ciego del Espíritu Santo. Reconocer que somos templo de Dios, edificio donde Dios habita. O sea, Dios habita en tu vida, Dios habita en mi vida. Ahora déjalo actuar. Él habita, pero habita para que tú lo dejes actuar, no que te sigas manejando a tu criterio, a tu voluntad, a tus sentimientos. Perdónanos, Dios, perdónanos por todas estas batallas, por todos estos agujeros espirituales que permitimos nosotros, sabiendo que no es tu voluntad, lo sigamos así. Y digo, lo seguimos porque de acá queremos salir contentos en hacer tu voluntad y querer cambiar de forma de vida. El cristiano vive por fe, por lo tanto, para vivir la vida de fe se vive por gracia. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Señor. Somos templos tuyos, Señor. Y queremos que tú edifiques cada una de nuestras vidas. Porque cada uno de nosotros es una piedra que conforma un templo aún mayor para la habitación de Dios. Nosotros somos templo de Dios y queremos todo lo que nos mejor para Dios, porque cuanto más buscamos a Dios, más bendiciones nosotros recibimos. Porque Él tiene que ser la principal piedra de ángulo a través de su Hijo Jesucristo en cada una de las vidas. Qué hermosa bendición. Gracias. Por lo tanto, cuando Dios el cristiano tiene que doblegar su carne cada día
pero no es en nuestra fuerza, tiene que ser con la ayuda de Dios Espíritu Santo. Y si nosotros no hacemos tu voluntad, no podemos, Señor, doblegar nuestra carne, al contrario, la fortalecemos más con nuestra indiferencia, con nuestra rebeldía, con nuestros pensamientos, que son terroristas para no estar tirados por el Espíritu Santo, tirados y controlados. Gracias, Señor, porque el Espíritu Santo nos enseña a dominar la carne, dejando ser dirigido por Él. Ahora, cada vez que en nuestra vida tomamos decisiones equivocadas, cada vez que actuamos carnalmente, o sea, no acorde a la voluntad de Dios, cada vez que pecamos, ¿qué estamos haciendo? Estamos abriendo puertas, agujeros, brechas en nuestra vida espiritual. Entonces nos debilitamos. Y ahí seguimos pecando. El diablo sigue tomando el control de nuestras vidas y ya no es el Espíritu Santo. Y no es que estemos endemoniados ni nada por el estilo. Es dejar que el diablo nos maneje acorde a lo que él quiere. ¿Para qué? Para que nosotros nos progresemos, para que nosotros no nos veamos, porque vino para matar, probar y destruir. Y él quiere destruir la humanidad. Ese es el objetivo de él. Pero lo reprendemos, lo atamos y lo echamos fuera, porque nuestra vida le pertenece al Espíritu Santo. Y nos declaramos hijos e hijas del Dios Altísimo, del Dios Altísimo. Por eso lo reprendemos totalmente vencido. Y le recordamos que él ya fue vencido hace más de 2000 años en la cruz del Calvario de Cristo Jesús. Por eso esa sangre tiene un precio muy alto, porque esa sangre lo venció. Y nosotros estamos contentos por esa sangre que nos protege de todo pecado, maldad, iniquidades, enfermedades, dolencia. Nos protege esa sangre donde vayamos a utilizar en la planta de nuestros pies, y por sus llagas somos sanos. Por eso no aceptamos ninguna enfermedad, ninguna. Por eso la atamos, la reprendemos y la echamos fuera en el nombre de Jesús. Y la remitimos totalmente vencida a la cruz del Calvario de Cristo Jesús y nos declaramos sanos totalmente por sus llagas. Hace más de 2000 años que ya fuimos sanos. Por eso no la aceptamos y la anulamos de nuestras vidas en el nombre de Jesús. Gracias, papá, te doy por este tiempo, porque tenemos que entender que cada vez que pecamos abrimos un agujero en nuestra vida espiritual. Padre Santo, que todo esto lo podamos entender por tu Santo Espíritu. Sé que esto causa opresión, y la opresión es reprendida en este mismo momento de todas nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Porque cuando uno no está haciendo las cosas como Dios dice, y escucha la palabra de Dios, y escucha como Dios nos ministra por revelación de su palabra, trae más cansancio, trae más opresión, trae más sueño, porque adormece la vida, las opresiones. Por eso están prevenidas toda la cruz del Calvario de Jesús. Y ponemos en tus manos, papá, a todos los enfermos y a los que necesitan milagros y creativos. Y por todo lo que se está orando, papá, respalda, Señor, a las personas que tienen la responsabilidad de la oración, papá. Y acá todos debemos orar por el país, por la iglesia, por las personas, por este mundo tan competitivo, pero de la maldad. Ayúdanos, Señor, a ser canales de bendición para que salgan de la mentira, de la miseria, de la pobreza y de la necesidad. Y también te pedimos, Señor, por todas las personas que están pasando por momentos difíciles, como los incendios que hay, Señor, en varias partes del mundo en esa razón. Que sean poniendo de manos poderosas. Perdona sus pecados y que se conviertan a ti. Yo te quiero alabar y bendecir, glorificar tu nombre y darte las gracias por ti.
Y como siervo, yo quería explicar una cosa. En esta iglesia, levanto mis manos y bendigo a esta iglesia. Y bendigo a todas las personitas que están detrás de la pantalla. Los bendigo con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y los declaro benditos y bienaventurados. Benditos y bienaventurados. Benditos y bienaventurados. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén.